¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos en el curso de Responsabilidad Civil a cargo de la doctora Magali Jacqueline Soto Verdales de Bustamán. Vamos a explicar, sobre todo, una lectura de un libro muy importante que es la Introducción a la Responsabilidad Civil, donde vamos a resumir el capítulo 4, 5, 6 y 7 y a la vez vamos a explicarlo. Tenemos el resumen del contenido. Este trabajo se va a basar en la introducción. El capítulo 4, el daño resarcible. El capítulo 5, su clasificación. El capítulo 6, el hecho generador. El capítulo 7, la relación de la causalidad y las conclusiones. Tenemos, primeramente, este trabajo vamos a analizar los capítulos del cuarto al séptimo libro, como ya lo mencioné, de la introducción a la responsabilidad civil del profesor Gastón Fernández Cruz. Una obra que nos invita a comprender la responsabilidad civil no solo como un mecanismo de sanción, sino como un sistema de equilibrio y justicia reparadora. El capítulo 4. Daño resarcible a la responsabilidad civil. Nos explica que el daño es el punto de partida y el núcleo de la responsabilidad civil. Sin daño no se puede hablar de una responsabilidad ni nada que se pueda reparar. Según Fernández de la Cruz, lo entiende como la lesión a un interés jurídicamente protegido, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, como tenemos los bienes, ingresos, utilidades o esta patrimonial, el honor, la integridad, la salud, efectividad. Los requisitos para el daño resarcible son cuatro. La certeza del daño. ¿Qué quiere decir? Que el daño debe ser real, que debe ser comprobado y no hipotético. El derecho a reparar miedos o conjeturas, sino lesiones efectivas. Sin embargo, el daño puede ser futuro si su concurrencia asegura lo previsible. Es decir, en un choque, pues la persona queda lesionada y entonces va a necesitar terapia, ¿no? Para rehabilitarse. De ahí tenemos la subsistencia del daño. El daño debe existir en el momento de reclamarse, no después. Si el perjuicio ya fue compensado o desapareció, no procede la reparación. Por ejemplo, en un contrato, ¿no? De dos empresas. Sin embargo, la otra empresa se echa para atrás, pero sin embargo entra la otra empresa y firma el contrato. Entonces ya no hay un daño que se pueda resarcir, ya que la otra empresa cubrió ese daño con el nuevo contrato. De ahí tenemos la especialidad del daño. El daño debe ser personal, directo y concreto. No se pueden reclamar daños hacia tercera persona, sino un daño propio. Y también tenemos la injusticia del daño. Es un requisito más determinante. No todo daño genera responsabilidad. Debe ser un daño injusto, es decir, contrario al orden jurídico, sin una causa legítima que lo justifique. De ahí tenemos la supuesta de responsabilidad civil, es decir, los que te eximen de alguna responsabilidad civil. Tenemos el ejercicio regular del derecho. Es cuando uno actúa dentro de los límites legales que le impone la norma. Es decir, un policía cumpliendo sus funciones, pues dispara a un ladrón. Está cumpliendo las funciones que le determina por ser policía. No incurre a una responsabilidad civil. La legítima defensa, un tema muy importante. No hay responsabilidad civil si se causa daño para repeler una reacción ilegítima. Como bien sabemos, la legítima defensa es que tú vas a ponderar tu bienestar o el bienestar de terceros sobre una reacción ilegítima que está atentando contra tu vida o la vida de un tercero. Y de ahí tenemos el estado de necesidad. El estado de necesidad, el daño puede ser justificado para proteger un bien mayor. Es decir, en un incendio hay un niño adentro que no puede salir, entonces tú rompes la puerta para poder sacar al niño, ¿no? Que puede morir ahogado o quemado. Entonces, vemos que ponderas el daño de la vida o un daño pues, de algún objeto que es la puerta. Bueno, eso sería todo por el capítulo 4. De ahí vamos al capítulo 5, la clasificación del daño en la responsabilidad civil. Históricamente hablamos que la doctrina distingue entre daños patrimoniales
y daños patrimoniales o daños morales. Los daños patrimoniales afectan los bienes económicos y se dividen en daño emergente, lucro cesante. El daño emergente es la pérdida efectiva sufrida, por ejemplo, el costo de reparar un auto después del choque, ¿no? Y el lucro cesante son las ganancias que dejas de adquirir. Un taxista, al sufrir el daño de su vehículo, entonces ya no puede salir a taxiar y no puede generar ingresos. Y estos ingresos es un medio que pierde hasta que su vehículo quede reparado. Y de ahí tenemos el daño moral, que afecta a la esfera espiritual, emocional y afectiva. No se traduce directamente en dinero, pero en derecho lo compensa simbólicamente. Pero sin embargo, el autor también hace una reclasificación de, de los daños extrapatrimoniales, como lo tenemos el daño a la persona, el daño a la moral y el daño patrimonial no residual. El daño a la persona es el que afecta a la integridad física y psicológica del individuo, es decir, la pérdida de la movilidad, un trauma emocional, la disfiguración tras un accidente. Entonces es un daño que afecta propiamente a la persona, mientras que el daño moral afecta a los sentimientos, la reputación, la intimidad o el honor. Como bien sabemos, si hablan mal de una persona, entonces esto va a generar daños a su reputación y esto consecuentemente le causa daño, ya que otras personas quizás no le den trabajo o sea mal visto por la sociedad. Y de ahí tenemos el daño no patrimonial residual. Comprende los supuestos no encajables en las categorías anteriores, pero el juez considera que merece tutela. Es decir, en el daño a la persona, el daño a la moral, si no se protege entre estos dos, entra el daño no patrimonial residual. Muy interesante lo que propone. Sin embargo, un tema polémico de aquí es que sí, la transmisibilidad del daño moral. ¿Puede el daño moral transmitirse a los herederos? El autor distingue en que si el daño moral fue reconocido judicialmente, ojo, antes del fallecimiento, entonces el derecho pasa a los herederos para cobrarlo y si se transmite. Sin embargo, si no fue declarado judicialmente o ni reclamado, el derecho se extingue con la persona, porque esto es personalísimo. El capítulo 6. El hecho generador de la responsabilidad civil. En este punto, Fernando de la Cruz revisa el origen del daño. Tradicionalmente se decía que la responsabilidad civil nacía solo del hecho ilícito, es decir, de una conducta contraria al derecho. Sin embargo, el autor plantea una idea diferente, más moderna. No todo acto genera daño es ilícito, pero aún así puede tener lugar a repararlo. Es decir, imaginemos, una empresa tiene el permiso para construir pistas y veredas. Sin embargo, al momento de que las maquinarias van pasando, algunas casas se ven afectadas. Esto no es ilícito, ya que él tuvo el permiso de la municipalidad para poder construir las pistas y veredas. Pero, sin embargo, él debe reparar este daño, ¿no? ¿Por qué? Porque él las causó. No fue ilegítimo, no fue ilícito, pero sin embargo, él las causó. Bueno, entonces tenemos el hecho generador que se clasifique entre juridicidad objetiva y subjetiva y el abandono de la juridicidad como elemento esencial. La antijuridicidad objetiva, la conducta contraria a la norma. Por ejemplo, manejas ebrio, excesiva velocidad, etcétera. Mientras que la antijuridicidad subjetiva, hay reproche en el agente por dolo o por culpa. Increíble. Pero sin embargo, el autor, Fernández, nos dice que el abandono de la antijuridad como un elemento esencial. El autor sostiene que la responsabilidad civil moderna no se centra en el daño y en la imputación, no en la ilicitud del acto. Lo relevante es si el hecho fue
Si el hecho causó daño, entonces debe atribuirse y debe repararse, no si el hecho fue ilegal o no fue ilegal. Y de ahí tenemos la relación de la causalidad en la responsabilidad civil. El nexo causal une el hecho generador con el daño producido. Si no hay conexión entre ambos, no se puede imputar una responsabilidad. Ejemplo, si un médico receta medicamentos, al paciente muere por otra causa relacionada, pues no hay un nexo causal, ya que el paciente murió por consecuencias externas. Las principales teorías de la causalidad. Tenemos la teoría de la equivalencia de condiciones. Toda condición que contribuye al daño es causa. El problema es que es demasiado amplio esta teoría. No distingue entre las causas relevantes o irrelevantes, ya que simplemente te dice que cualquier condición se atribuye al daño es causa. De ahí tenemos las teorías individualizadoras. La primera es la causa próxima. ¿Qué quiere decir? La que está más cercana al tiempo, la que ocurre en el instante. Sin embargo, a veces esta causa inmediata no es la verdadera. Ejemplo, a veces en un choque choca por frenos defectuosos del auto, no por el último que el conductor tocó el vehículo. Es decir, el conductor no tuvo las consecuencias de que los frenos estaban defectuosos. De ahí tenemos la causa eficiente. Acá nos dice lo que realmente produce el daño. Es decir, acá se va a valorar qué causa influenció para producir el daño. Y de ahí tenemos la causa preponderada, es decir, la del mayor peso causal. Acá se analiza de qué tuvo mayor peso. Es decir, desde que la persona sale de su casa hasta se analiza cuando cruza la calle. Es decir, vamos a analizar qué conlleva a que la persona sufra un accidente, un atropello. Sin embargo, la causa más adecuada la, es la causa adecuada, la adoptada por la doctrina dominante en el Código Civil. Es decir, acá se va a analizar la causa que conlleva el daño. No la próxima no la eficiente, sino la que llega a, al daño en sí. Es decir, el hecho generador como tal. Luego tenemos la carga de la prueba. En principio corresponde a la víctima probar entre el hecho y el daño. Sin embargo, en ciertos casos, la jurisprudencia invierte los cargos por razones de equidad y dificultad probatoria. Por ejemplo, en las negligencias médicas, accidentes industriales o responsabilidad por productos defectuosos. Acá la carga de la prueba no se va a la víctima, sino a la otra persona que causa el daño. Y por supuesto, tenemos los supuestos especiales que afectan la causalidad, caso fortuito o fuerza mayor, eventos impredecibles que ocurren por la naturaleza. Por ejemplo, tienes que entregar una obra, pero sin embargo ocurre un terremoto. Fue fuerza mayor, ya que esto no estuvo dentro de los planes, por supuesto. Hecho de un tercero, es decir, si un tercero interviene y este causa el daño, el primer agente queda exonerado. El agente va conduciendo, ¿no?, su vehículo. Sin embargo, un tercero lo choca y producto de este choque, él atropella a otra persona. Entonces, él queda exonerado ya que el tercero interviene y él es el que causa el daño. Y de ahí tenemos el hecho de la víctima. Es decir, si la víctima contribuye a su propio daño, puede reducirse o anularse. Es decir, imaginemos, ¿no? Estén todos estacionados, los vehículos estacionados, pero, sin embargo, la persona cruza en luz verde. Sabemos que luz verde es
que los vehículos pueden avanzar. Entonces, él, en su imprudencia, pues puede exonerarse a la persona que lo pudo atropellar. Bueno, en modo de conclusión vemos que el daño, el hecho generador, la causalidad, la imputación y la clasificación, su enfoque trasciende al formalismo clásico. El eje no es la licitud, sino la distribución justa del daño dentro de la sociedad. El autor plantea que la responsabilidad civil cumple funciones preventivas, correctivas y distributivas, y que su verdadero objetivo es restaurar el equilibrio entre patrimonios y proteger la dignidad de la persona. Espero que le haya gustado esta explicación sobre este libro. Yo me despido. Muchas gracias.